Pues empezamos, yo creo que sin más, ¿no? La intervención vamos a centrarla en dos partes. Yo me voy a centrar en los aspectos arqueológicos puros y duros del remonte Safón, ¿no? Que es el que nosotros hicimos la arqueología, y bueno, hablaremos un poco de lo que sería el urbanismo de la ciudad de Toledo, ¿no? Lo que viene a suponer esta pieza arquitectónica que recupera, ¿no?, una de las entradas históricas de la ciudad, al menos desde hace 2000 años, ¿no? Que creo que es un tema que es bastante interesante, ¿no? Porque es una visión contemporánea, pero de un uso y un espacio de la ciudad que estaba asentado pues prácticamente desde hace dos milenios. Y bueno, pues explicar un poco en qué consistieron pues las diferentes intervenciones. También sí me gustaría un poco, es decir, vivimos, yo creo, unos tiempos un poco en el país de crispación, y esto no es una cosa un poco como novedosa. Y yo creo que la ciudad esta vivimos un poco en esta mecánica. Yo me dedico a arqueología clásica, he tenido una formación de arqueólogo clásico, he hecho una tesis de arqueólogo clásico, he viajado por el Mediterráneo occidental, creo que conozco bien el Imperio Romano, y Toledo es una ciudad clásica, con una topografía muy persistente. Y aquí se están haciendo interpretaciones, pues diríamos infantiles, ¿no?, de la topografía de una ciudad, ¿no?, con propuestas que son imposibles desde el punto de vista de la ingeniería, ¿no? Pues calles con pendientes que superan el 30%, desagües y cloacas con pendientes que superan del 2%, eso es imposible desde el punto de vista de la ingeniería. Para un arqueólogo clásico ese tipo de propuestas te chirría la mente. A mí, pero si uno replica, digamos, la gente que ahora parece tener el control de la ciudad o la interpretación de la ciudad clásica, pues si estás en redes te insultan, yo no estoy en redes, me da igual, me insultan lo mismo. Es decir, personalmente, pues que si hablo a favor es que el ayuntamiento me paga mis hipotecas, yo no tengo ningún crédito hipotecario pendiente ni de ningún tipo, es decir, todas mis casas las tengo pagadas y no debo nada a nadie ni nada, pero creo que estamos en un clima nefasto para la ciudad. Y al final se hace cansado, porque uno dice, ¿para qué voy a ir a Toledo si lo único que voy a sacar allí es que me insulten, me degraden y demás? Ese clima de degradación ya lo vivimos en el remonte de Safón, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de la recuperación un poco de un acceso histórico, la topografía de Toledo es que es muy clara, ¿no?, por el propio peñón desde los orígenes, ¿no? Es decir, hay tres zonas claramente marcadas. Esta es la zona, digamos, de prestigio, de control de las élites, y que está marcado por la existencia de un puente desde época romana que permite atravesar el río, pero por delante, por supuesto, el vado. El puente es obvio y exclusivo para las élites. La gente sigue pasando por el vado del Tajo, ¿no?, y va subiendo por fuera del espacio perimetral para acceder al interior de la ciudad. Esa mecánica, que es una constante desde época romana en Toledo, es un poco lo que vemos en la topografía en época visigoda, bueno, en época tardoantigua, en época visigoda, lo veremos en época andalusí, por supuesto, en época bajo medieval, en época moderna y en época contemporánea. Y el remonte viene a recuperar ese tránsito perimetral exterior, ¿no?, para acceder a ese espacio intermedio entre el espacio de las élites sobre el espacio del Alcázar, un espacio abierto que sería Zocodover, y luego pues lo que era el antiguo espacio público heredado del mundo romano, del espacio forense, ¿no?, del foro romano, y bueno, pues en ese espacio un poco transicional. Aquí hablábamos antes un poco del aprovechamiento, pues aquí hemos tirado nosotros mucho del trabajo de Eduardo, ¿no?, de esa búsqueda de afiches y de fotografías en su blog y en sus libros, y bueno, pues tenemos una fotografía de ese puente de Alcántara, antes de que se hiciese la intervención y la recuperación de la puente de Alcántara, cuando todavía se conservaba como espacio cerrado, y bueno, pues aquí se ve muy bien, ¿no?, el puente, el vado por delante, las islas, esto era una zona de huertas, el convento de San Pablo, había un acceso perimetral de época moderna, con una serie de cubillos, no torreones, las murallas andalusíes están en esta cara, ¿no?, y es fácilmente pues reconocible este acceso perimetral que venía desde el vado, ibas bordeando y subías, pues bueno, el remonte viene a recuperar pues ese acceso, ¿no? Aquí vemos el puente, ¿no?, y por delante el vado, ¿no?, que era por donde pasaba la gente. ¿Cómo se planteó pues la intervención en el remonte Safón? Este remonte tuvo diferentes fases, y la intervención arqueológica la hizo un colega nuestro, Juan Manuel Rojas Malo, ¿no?,
Y entonces, bueno, él excavó por delante del cubillo y, bueno, lo que encontró básicamente es una zona de necrópolis, las más interesantes y más numerosas, de época andalusí, ¿no? Que, bueno, pues demuestra, ¿no?, que estamos en un acceso con un camino al menos, y al borde del camino pues se dispone una pequeña macbala, ¿no? Nosotros ya lo que nos toca hacer realmente es la vigilancia de la obra en sí. Este cubillo, que era una obra moderna, que estaba reaprovechando materiales de los siglos XVI, XVII y XVIII, con morteros claramente modernos, que estudió el doctor Pablo Guerra, pues bueno, lo que se hizo es, se marcaron las piezas de sillería más importantes y que nada tiene que ver con un torreón andalusí, ¿no?, que no tiene una factura, no tiene zarpa, no tiene sogas y tizones, luego veremos en qué consistía, a pesar de que algunos de nuestros colegas se empeñaron, ¿no?, que esto formaba parte de ese sistema defensivo andalusí. Esto es una... Nosotros no somos arqueólogos, trabajamos con la cultura material. Si tú tienes empotrado material del siglo XVIII y eso está hecho con mortero del siglo XVIII, es obvio que no es una factura andalusí. Bueno, pues se hizo el estudio, se maparon las piezas más interesantes, se hizo un dibujo, una fotogrametría y, bueno, pues se recolocó luego ese cubillo que se apiló, se fue guardando y luego se reconstruyó. Tampoco hacía falta ser arqueólogo, porque lo mismo que contamos con una serie fotográficas excepcionales, ¿no?, para Toledo, como lleva demostrando desde hace mucho tiempo Eduardo, que en el Toledo sí es un espacio realmente singular, ¿no?, porque podemos rastrear la imagen de la ciudad pues prácticamente desde hace más de 160, 170 años. Eso es algo impensable, ¿no?, para el resto de las ciudades, hispanas, pero sí tenemos algunos documentos que son fantásticos. La vista de Anton van Beveringa, ¿no?, donde se ve perfectamente el puente, se ve el arrabal, se ven perfectamente las murallas, se ve y se intuye el convento, es decir, se ve perfectamente cómo está funcionando esta mecánica y toda la zona de Huertas. Lo podemos ver también en otra vista del Greco, que es verdad que es un dibujo en parte que tiene idealizado, de hecho pues podemos ver ahí el Hospital Tavera girado, que obviamente no está así, pero bueno, sí tiene unos detalles, ¿no?, que sí nos permiten entenderlo. Aquí vemos el convento de San Pablo de Granada, el tema de dos accesos a la ciudad y las murallas, ¿no?, aunque luego es verdad que hay algunos espacios que están claramente mitificados. En esta vista del Greco, ¿no?, que tenemos, que se sintetizan los elementos más importantes, el pazo, el puente, las murallas, el acceso perimetral, el propio convento del Granada, el acceso que pasa por detrás, ¿no?, y luego, por supuesto, pues algunas cosas que no son así, ¿no? Al fondo pues podríamos ver como la Quinta de Mirabel, que no se vería nunca desde ahí, ¿no? Pero bueno, a pesar de que no es un cuadro, no es un paisaje, no es un espacio realista, sí se están sintetizando pues algunos de los elementos, ¿no? El acceso lateral desde el vado, el convento, la muralla andalusí por detrás, ¿no? Es decir, bueno, pues un poco la propia mecánica, pero bueno, es que sí tenemos unas imágenes muy buenas, ¿no?, como estas que son del año 1852, donde todavía está la plaza de armas y se ve muy bien cómo es el acceso perimetral, ¿no? Las murallas andalusíes están en esta zona y aquí está la zona de los cubillos, que tiene uno delantero y dos por detrás para contener un poco todos los derrumbes de piedras y demás. Es decir, que existe muchísimo material gráfico. Si lo vemos aquí, ¿no?, pues nosotros este sería Gerardo Lobo con el cubillo, los dos cubillos estos laterales y bueno, la línea de la muralla es esta, que además todavía conservamos algunos restos, no solo de la muralla andalusí, ¿no?, que se conserva muy bien desde la parte de Alcántara, que sería parte de Adramán III, como luego veremos, sino algunos de los restos bajoimperiales, ¿no? Aquí tenemos alguno, tendríamos otro en esta zona, de ese recinto tardoantiguo de Toledo, ¿no?, que es lo que explica un poco cómo una ciudad que no tuvo estatuto jurídico, no es una colonia, no es Tarraco, no es Cartagonova, no es Mérida, pero que sin embargo sí va a tener, digamos, un teatro, un anfiteatro, un circo, un puente, ¿no?, un acueducto, un sistema de abastecimiento de agua realmente impresionante, ¿no?, y un espacio forense realmente impresionante. Desde luego, no una small city ni nada, cosas de estas que últimamente tenemos que asistir. Si mapáramos hoy en día, esto era una cosa, se mapan un poco los restos que ahora yo creo que tenemos ya, José Ramón de hecho tiene un dibujo mucho mejor que este con el espacio forense, pues vemos muy bien cómo se disponen sobre el macizo cristalino, pues vemos el acueducto, el puente, la zona del pretorio, ¿no?, el espacio forense que está ocupando toda esta zona y bueno, pues vemos claramente como esa topografía romana,
que está a cotas muy inferiores de la ciudad actual, pues permite hacer un poco esa reconstrucción. El espacio que nos interesa a nosotros es esta, la Puerta de Alcántara, y vemos un poco que la factura, que realmente es andalusí, con los bloques de soga y tizón, las zarpas adelantadas, es decir, la típica arquitectura del mundo andalusí que está buscando, ¿no?, el control del puente de Alcántara para evitar las insurrecciones continuas de la ciudad, ¿no?, y una vez que tú tienes controlado el puente, pues tener controlado toda la ciudad. Esa es una mecánica que el mundo islámico pues lo lleva ejecutando en el mundo siríaco, en todo su avance en el Mediterráneo, ¿no?, y se hace en muchísimos sitios, y que aplicará Derramán III, no solo en Toledo, sino también en otros espacios como Mérida. Luego incidiremos un poco cómo lo que hace a Derramán III no solo es claramente manifiesto por la utilización de una técnica edilicia propia del mundo andalusí, sino por la reutilización de algunas de las piezas del Palacio Visigodo, estas veneras, estos grandes tondos avenerados, ¿no?, que una pieza como esta se conserva, la recupera Amador de los Ríos. Bueno, pues cómo utiliza a Derramán III estos expolias de forma intencionada. En el montaje, una vez que se desmontó el cubillo y se hizo la intervención, que realmente es una pequeña pieza, ¿no?, es decir, es una pequeña pieza arquitectónica que permite recuperar todo este acceso perimetral, pues se volvió a montar ese cubillo contemporáneo, utilizando pues técnicas tradicionales, en vez de usar una polea, pues utilizamos una grúa pluma, pero se utilizó mortero de cal y bueno, se volvió a reconstruir el cubillo en su fisonomía totalmente tradicional y utilizando sus técnicas. Diferencias, bueno, estaría el acceso y este pequeño guiño contemporáneo, ¿no?, en el que tú accederías y desde el interior del remonte pues verías uno de los hitos arquitectónicos de la ciudad, que a veces pasa un poco desapercibido, que es el Hospital Tavera, ¿no?, que es una pieza arquitectónica excepcional, ¿no?, y que explica mucho también la mentalidad de la ciudad, como en otro de los accesos importantes de la ciudad, que es Bisagra, ¿no?, el eje de Bisagra, pues allí en un acceso también antiguo, ¿no?, un acceso romano, fosilizado en época andalusí, que sigue en época medieval, que el rey, el emperador, monumentaliza con la puerta nueva de Bisagra. Pues bueno, llega el arzobispado de Toledo y dice, bueno, tú aquí habrás colocado la puerta, pero por delante de tu puerta coloco yo mi mausoleo, ¿no?, mi mausoleo funerario, un poco pues a la manera de un panteón clásico, ¿no?, con esos 4 pináculos dorados, y bueno, que también ha sido una intervención de Pacal que nos permitió recuperar la fisonomía, ¿no?, de esa pieza, que es una pieza arquitectónica excepcional y a veces no muy comprendida. Bueno, vemos aquí un poco el acceso y lo que supuso la obra. La obra era, claro, es decir, nosotros habíamos dicho que el acceso buscaba, ¿no?, pues este acceso perimetral por el exterior de la muralla para subir a Zocodover. Claro, la obra es una obra posmoderna, ¿no?, que no solo busca recuperar este acceso perimetral, claro, sino conectarlo con los nudos de comunicación actuales, a saber, pues la gente que aparca sus vehículos privados en el exterior de la ciudad, la gente que llega a la estación de autobuses o la gente que viene en AVE. Obviamente ese flujo no existía en época antigua, ¿no? Otro de los problemas, por ejemplo, que también se planteó en este ataque furibundo que tuvimos es pues una cosa absurda, es decir, que existe una falla, ¿no?, una falla en el que está en contacto el macizo cristalino de Toledo pues con la zona cuaternaria, ¿no?, que eso pues, bueno, pues es una cosa de primero de geología, que nosotros fuimos conscientes. Bueno, pues sí, lo pudimos documentar. Ven aquí el macizo cristalino, la zona de contacto, que es muy pequeña, y bueno, y luego los materiales del cuaternario. Bueno, se montó allí una campaña que había que hacerlo visible, había que paralizar la obra, es decir, la falla es visible, no es el único espacio donde esta falla es visible, que se puede explicar de múltiples maneras, ¿no? Pero bueno, intentar dejar allí, bueno, aquí lo vemos, ¿no?, los materiales del macizo cristalino, los triturados de contacto, ¿no?, y los materiales sedimentarios. Esto es un eje de continuación, lo podemos ver en la parte del remonte, lo podríamos ver un poco más allá. Y bueno, pues también igual se nos acusó, que manda narices la cosa, y lo digo así, nosotros, que hemos sido el único equipo que ha trabajado en las terrazas cuaternarias del Tajo, que esto sí que es importante, porque no solo es importante per se por las terrazas del Tajo, sino el Tajo es el río que vertebra otros, como el río Manzanares, como el Henares, como el Jarama, y la prehistoria antigua hispana está sumida en una guerra
impresionante, donde muchas de las dataciones absolutas que se dan para el sistema central superan las dataciones del Tajo. Eso es imposible desde el punto de vista geológico. Nosotros trabajamos aquí con el equipo de Pablo Silva, de la Universidad de Salamanca, y con el Instituto Geológico y Minero, para hacer una serie de dataciones sobre todas las terrazas del Tajo, en vez de trabajar sobre los cuarzos, que era lo habitual, para trabajar con feldespatos, con un laboratorio noruego. Eso lo que hace es que rejuvenece muchísimo los datos que se obtienen de las dataciones absolutas. Si estamos pensando que el Heidelbergensis llega a la península ibérica en torno al 500.000, pues a lo mejor las fechas que nos están dando a nosotros aquí es en el 80.000. No es una cosa baladí, es decir, es un tema científico serio. Y, sin embargo, esto que es un tema gravísimo, no se ha hecho ninguna intervención cuaternaria en Toledo, ¿no? Es decir, todavía la consejería sigue pensando y ve los espacios donde encontramos fauna o industria lítica en posición derivada, incluso, ni siquiera en posición primaria, como yacimientos. Esto no es un yacimiento. O sea, todo el Valle del Tajo es un sistema de terrazas escalonadas. Y no se hace ningún plan, y sin embargo, a un equipo que hemos trabajado, que hemos sido sistemáticos, se nos monta ahí un pifostio por el contacto del macizo cristalino con las cuencas sedimentarias. Pues perdónenme, mi respeto, eso es una imbecilidad, y lo digo así, ¿no? Y realmente es desagradable, porque se manipuló a algunos colegas geólogos. Nosotros sí estábamos en el Congreso de Cuaternario Hispano, porque somos miembros de la Asociación de Cuaternario Hispano, y resulta sorprendente que en una mesa que yo estaba, van a destruir, digo, pero tú qué estás planteando, no se va a destruir nada, eso está documentado y se puede conservar o hacer visitable en otro momento. El convento, el programa de vigilancia también se centró sobre un espacio emblemático, que es el convento de San Pablo, que se ha ido deteriorando y bueno, se hizo una pequeña, la realizó la intervención de consolidación, no la realizamos nosotros, sino que la realizó Juanma Rojas con su empresa, que fue una intervención, no fue de mucho coste, fue una intervención pequeña y ha evolucionado muy bien, que nos hace un poco la idea como intervenciones muy pequeñitas de limpieza, consolidación con mortero y con mucho cariño, pues permiten recuperar un espacio. También había allí arrumbado y uno de los pilones que no se encontraba en esta zona, sino que procedía de un poco más abajo de la puerta de bisagra y bueno, pues se colocó y se dignificó un poco todo ese espacio. Se intentó también un programa y unos paneles de señalización, ¿no?, para que la gente que accedía pues pudiera entender pues bueno, un poco el contexto y el espacio de la ciudad, el propio convento de San Pablo, ¿no?, la muralla de verdad, no los cubillos de época moderna contemporánea de la calle Gerardo Lobo, que no tienen nada que ver con la muralla andalusí, que va ligada a la muralla bajo imperial de Toledo, y bueno, pues explicarlo un poco, ¿no? Y bueno, pues también desde el guiño que se hacía desde el miradero ese que se veía al Hospital Tavera, y bueno, pues eligieron estas vistas, era también el año greco, ¿no? Y también, bueno, pues se utilizó un poco esas figuras con unos paneles que paradójicamente sobrevivieron o han sobrevivido relativamente bien, porque han durado muchísimos años y de hecho con ponerle un vinilo se podrían mantener. También aquí cuando hacemos, esto es una intervención que creo que costó 1.000 y pico euros, es decir, una cosa realmente ridícula, y lo que realmente es caro ni siquiera es el vinilo, sino es el debón, ¿no?, el acero este, que es lo que permite que el material no se deteriore. Y bueno, pues aquí vamos un poco a lo que empezábamos, ¿no? Es decir, realmente esta intervención permite recuperar ese acceso, que era un acceso privilegiado, por un lado al puente de Alcántara, ese espacio de poder de la ciudad, pero que está por delante del vado de la ciudad, que es el origen de la ciudad de Toledo. Toledo existe porque es uno de los pocos espacios que permite atravesar el Tajo a pie, ¿no? Y entonces la mayoría de la gente lo seguía haciendo así porque no pagaban el pontaco, porque desde ese espacio no te dejaban entrar. Esa mecánica de Toledo es esta, es decir, eso es así. O sea, el urbanismo de Toledo está condicionado por esto, ¿no? Es decir, estos son los únicos espacios ocupables en la ciudad de Toledo, ¿no? Entonces aquí está el vado, está la zona del Alcázar, la zona de poder, el vacío de la plaza de Zocober y el espacio que ocupa el espacio forense. Y esta es la mecánica, se puede pasar por el vado, se puede acceder por esta parte de bisagra. Y es un poco, y luego estarían, por supuesto, pues todas las curvas de nivel que marcan los rodaderos, ¿no? Y así se ha ocupado Toledo desde que existe Toledo como espacio, desde la Edad del Bronce, en época prehistórica, y desde luego, cuando, aunque se intente modelizar una ciudad, el urbanismo, por supuesto, que va a marcar una impronta, que es el romano, ¿no?, pues va a tener que adaptarse a esta topografía, porque es una topografía
muy exigente. Todavía hoy en día, a pesar de que la topografía de Toledo está muy suavizada en la actualidad, pues seguimos, los remontes de hecho existen por eso, porque hay que salvar un desnivel importante, ¿no? Y les pueden contar a ustedes muchas milongas, pero esto es así. Es decir, este es el espacio de Zocodo, este es el espacio privado que se ha utilizado en el pretorio romano, en época bajo imperial, en el pretorio visigodo, en época andalusí, en el alcázar medieval, que cuando se instala aquí la corte, es decir, en el momento de máximo poder de la monarquía hispana, Carlos I, que no tenía aquí ninguna amenaza exterior, o Felipe II, no se le ocurre colocarse en la Vega Baja, se coloca en la zona donde siempre ha estado colocado el episodio del poder. Zocodover siempre ha sido un espacio abierto, siempre. Y en las sucesivas excavaciones, pues los espacios murarios que han aparecido siempre han sido por delante. El espacio furense ocupando este espacio que hay aquí. Y luego algunas altiplanicies, como esta, que tiene un cierto control, pues se han utilizado pues, para colocar espacios bajo imperiales, visigodos, como es el tema de la iglesia de San Bartolomé. El recinto murario es tardío, ¿no? Es tardío y sería de época bajo imperial, con muchísimas modificaciones, modificado en época visigoda, actualizado en época de Ramón III, después de la conquista del 1086, y bueno, y sufre diferentes intervenciones. Accesos, pues ya lo hemos contado, privilegiado el del Puerto de Alcántara, popular el vado, el acceso de bisagra, ¿no? Y en la parte esta de la ciudad, pues existiría algún portillo, pero no existiría una puerta y, por supuesto, no existiría ningún pontago. Las Vegas, pues la Vega Alta, la Vega Baja, que es un espacio suburbial, y siempre es un espacio suburbial por delante del circo, que hace un efecto barrera brutal, y desde el circo hacia afuera, periurbano. Y un espacio bastante importante y significativo, que a la gente le pasa desapercibido, que es el comprendido entre el arroyo de la Pozuela y el arroyo de la Gallada, que es el área cigarralera, que es un espacio que funciona generalmente como un espacio adhesado, de abastecimiento de esa carnicera a la ciudad, y que es importante para entender el funcionamiento de la ciudad. Y esto es así. Y luego les podrán contar historias de, pues los visigodos llegan a Toledo y se colocan, y aquí no. Los visigodos, que conocemos muy bien las mecánicas de implantación, muy bien, se instalan en Novae, dentro de Novae, en el Danubio. Van a Roma y lo hacen, van a Rávena y lo hacen. Cuando están en Toulouse, dentro del meandro del Garona, en espacio urbano. Cuando van a Barcelona, dentro del espacio urbano. No conozco ni un solo asentamiento tardoantiguo ligado al mundo godo o a cualquier espacio del poder que sea periurbano. Solo conocemos un solo espacio periurbano en el mundo occidental, uno solo, que es un ejemplo singular, que si le preguntáramos a estos colegas nuestros que tanto hablan, no serían ni capaces de respondernos, porque dudo que hasta lo conozcan, aunque sea un ejemplo hispano, que es el caso de Cercadilla. Cercadilla es un complejo imperial que se construye en el Bajo Imperio ligado a Maximiano y es más grande que la ciudad de Córdoba y se construye extramuros. Pero quitando ese, los demás no son así. Incluso cuando se hace la transformación de Roma, en este momento, se hace en el Cesorio. Todavía no dentro del espacio urbano de Roma, pero intramuros, aprovechando una zona, y estamos hablando de Constantino. Es decir, que yo creo que debemos saber de lo que se habla. Y luego buscar los paralelos imperiales de Constantinopla y demás, eso es una necedad, entre otras cosas, porque no sabemos nada de la Constantinopla de Justiniano. Lo sabemos a través de los textos, pero la imagen que tenemos de Constantinopla es una imagen pues prácticamente medieval, desde luego no es una imagen tardoantigua, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo de cosas es importante que lo digamos. Tenemos una imagen excepcional, que es el Códice Albendense, donde se nos refleja esa realidad, el espacio murario, las dos iglesias, la pretoriense y la iglesia catedralicia, una segregación, y abajo se nos presenta el sínodo de los obispos, y en la Vega Baja un campamento con dos tiendas perfectamente definidas, el papilio, que es el de los obispos, el de los reyes, y los tentoria, que son las tiendas canadienses, que lo dice Isidoro. Hay dos tipos de tiendas, el papilio, que se despliega como una mariposa y que va ligado a las superélites, y los tentoria, que es las tiendas de los soldados. Y bueno, nosotros en el espacio que estamos hablando, el acceso que recupera, pues es este, que es el Paso del Vado, el Puente de Alcántara. Como el puente es para las élites, para acceder al interior del espacio fortificado, de época romana, de época bajo imperial, de época visigoda, de época andalusí, pues la gente que pasa al vado hace ese acceso perimetral. Y bueno, pues el remonte pues recupera un poco esa visión.
Esta sería un poco la visión de Toledo. Claro, esta imagen que se nos pretende dar aquí de la Vega Baja como si esto fuese Nueva York, pues hombre, creo que no, ¿eh? Creo que no, y porque los datos arqueológicos no nos muestran esto, pues la imagen del Toledo ese visigodo sería un poco así. Y no nos olvidemos del efecto barrera impresionante que hace el circo. Todas las necrópolis, ¿no?, se van disponiendo desde el acceso de bisagra y van girando hacia esta zona donde habría un portillo, ¿no?, y pasaríamos hacia el exterior. Esta es un poco la imagen de esta zona privilegiada, ¿no?, con el acceso, cómo se ve todavía y se ve perfectamente la topografía, que es un trabajo que ha hecho muy bien Jesús Carrobles, que tiene una monografía centrándose en las fortificaciones, sobre todo andalusí, pero que se están apoyando pues, sobre muchas de las bajo-imperiales visigodas y las de Abderramán III. ¿Por qué hace Abderramán III esta fortificación? Pues como está arte de las sublevaciones de los toledanos, pues lo que hace es que fortifica y utiliza los expolia de los reyes visigodos, ¿no?, que son estas piezas que solo están colocadas en las partes visibles desde el exterior, cuando uno accede y está pasando por el vado, en la propia puerta de Alcántara, o en el torreón de Abades, que veis que son piezas que no tienen nada que ver con el portillo, y siempre se utilizan este tipo de piezas, los clipios avenerados, que eran piezas procedentes de los antiguos palacios de los reyes godos. Se está cogiendo un logotipo, Abderramán III está cogiendo un logotipo que es claramente identificable. ¿Y por qué lo está cogiendo? Bueno, lo vemos ahí, y también hago un aviso, que yo creo que a veces en la ciudad no somos muy conscientes, ¿no? Estos son los clipios que están en la entrada de la Puerta de Alcántara, que no están hechos para que se vean, porque están hechos para que la gente que recorre perimetralmente la muralla, como va a pasar un poco ahora con el remonte, vea esas imágenes. Este es un dibujo que hace Amador de los Ríos, al poco de descubrirse la puerta, y se ve perfectamente el tondo con sus relieves, con unos clipios, con un sogueado perfecto. Esta es la imagen que tiene en la actualidad, totalmente deteriorados por el tema de la contaminación. Esta pieza que se cortó a principios del siglo está en el Museo de Santa Cruz y todavía se conserva un poco mejor. Esta mecánica también está en el Torreón de Abades, que estaría protegiendo uno de los portillos en esa zona más exterior de la ciudad, y todavía vemos en algunos grabados cómo el tondo era reconocible. Hoy en día ya no lo sería, ¿no? Pero bueno, sí vemos un poco la mecánica de las torres, con sus zarpas, en disminución, usando la toga y el tizón, y sobre todo los expolias, cosas que no aparecen en el tema del famoso cubillo de Gerardo que nos tocó desmontar. ¿Por qué hace esto un poco Abderramán III? Pues hay que ver que, aunque siempre se nos presenta a Abderramán III como una persona tremendamente poderosa, los inicios del reinado de Abderramán III son terroríficos, porque tiene que afrontar toda una serie de sublevaciones. Una muy importante, la de Umar ibn Qasum, ¿no?, en la zona de Bobastro, la de los Yiliquíes, en la zona de Badajoz y de Mérida, y luego, por supuesto, la de los toledanos, ¿no?, que no son, en el caso de Toledo, no son sublevaciones por una cuestión religiosa, sino sencillamente por una discusión de decir, la gente que se está sublevando en Toledo pertenecen a las familias más antiguas del mundo andalusí, de origen árabe, es decir, no es un problema religioso, es sencillamente un problema de independencia. Entonces, para solucionar ese tipo de problemas, lo que hace Abderramán III es construir una fortaleza sobre el puente de Alcántara. Con eso se garantiza un acceso para sus tropas y el control de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, está eligiendo la venera, ¿no? ¿Y por qué elige este tema? Porque Abderramán III hay que verlo, Toledo no es una ciudad que se conquista, como por ejemplo Mérida. Toledo es una ciudad que pacta su rendición. Entonces, desde el punto de vista de la legitimidad, Abderramán III es el sucesor, porque los reyes han pactado con él la transmisión del poder. Él se considera el legítimo sucesor de los reyes godos y le está diciendo a los toledanos, no, yo estoy aquí y me estoy ocupando de este territorio porque legalmente me pertenece, ¿no? Y ha elegido una imagen que todavía en el siglo X era perfectamente reconocible, porque seguramente está expoliando los restos de los antiguos palacios del pretorio visigodo, ¿no?, que se encontraban todavía en pie. Bueno, en resumen un poco, el espacio, ¿no?, que es un acceso moderno y contemporáneo, pues viene a recuperar uno de los accesos históricos de la ciudad,
que cuenta, por un lado, un acceso privilegiado ligado al control militar de la ciudad en todas las épocas, pero que por delante tiene el vado, que es un acceso popular y que obliga a ese recorrido perimetral fuera del espacio murado, ¿no? Y bueno, pues eso es un poco lo que hace el remonte Safón, ¿no? Uno accede, ¿no? Sube y vas por fuera, ¿no? Por el espacio del Palacio de Congresos de Moneo, ¿no? Hasta subir para llegar al espacio ese público, que es esa gran plaza exterior que es Zocodover, pero en ningún momento siempre está circunvalando ese gran espacio de poder que sería toda la zona de Santa Fe, Santa Cruz, el Alcázar, ¿no? Que siempre eso es un espacio cerrado y totalmente amurallado. Y bueno, yo con esto concluyo un poco en qué consistieron los trabajos arqueológicos y su interpretación en ese contexto, ¿no? de la ciudad, que es bastante repetitivo. Y dejamos a José Ramón para que nos hable de arquitectura y urbanismo contemporáneo.